El despertador sonó a las 4:30 de la madrugada. Lucía Hernández extendió su mano para silenciarlo antes de que despertara a Miguel, quien dormía en la habitación contigua. Se levantó con el mismo sigilo que había perfeccionado durante años, ese movimiento silencioso que las madres solteras aprenden por necesidad. La casa en Coyoacán permanecía en silencio mientras ella se preparaba el primer café del día. Sus dedos recorrieron inconscientemente las grietas de la taza heredada de su abuela, mientras repasaba mentalmente el horario, dejar el almuerzo de Miguel preparado, terminar el turno con don Alberto a las 3, pasar por su hijo a la escuela y llegar a tiempo para la cena familiar que su madre había insistido en organizar. ¿Otra vez con ese uniforme horrible, Lucy? La voz de Regina, su hermana mayor, rompió la paz de la mañana. Por Dios, hasta pareces sirvienta. Lucía respiró profundo, concentrándose en el aroma de su café. Buenos días, Regina. No sabía que ya estabas despierta. Claro que estoy despierta. Tengo una presentación importante en la firma. Regina ajustó su traje sastre de diseñador. Deberías considerar la oferta de Mariana. En su empresa necesitan recepcionista. Me gusta mi trabajo, respondió Lucía, aunque las palabras salieron más débiles de lo que pretendía. ¿Te gusta limpiar ancianos? Por favor, Lucy, tienes una licenciatura en enfermería. ¿Para eso estudiaste? El sonido de pasos interrumpió la conversación. Miguel apareció en la cocina, tallándose los ojos y arrastrando su mochila de superhéroes. Buenos días, mami, murmuró, dirigiéndose directamente a los brazos de Lucía. Buenos días, tía Regina. Regina suavizó su expresión al ver a su sobrino. Mijito, ¿cómo está el niño más guapo de Coyoacán? ¿Listo para la escuela? Sí, tía. Hoy presentamos nuestros proyectos de ciencias. Lucía sirvió el desayuno mientras escuchaba a su hijo explicar entusiasmado su experimento sobre energías renovables. La conversación se interrumpió cuando doña Carmen, su madre, entró a la cocina. Lucía, ¿ya conseguiste quien te cubra con don Alberto para la boda de tu prima el sábado? Mamá, ya te dije que no puedo faltar. Don Alberto depende de mí y... ¡Ay, por favor!, intervino Mariana, la hermana menor, apareciendo en pijama de seda. Siempre es lo mismo contigo. ¿Sabes lo que dirá la familia? La pobre Lucía ni a las bodas puede ir por andar cambiando pañales. Lucía apretó los puños bajo la mesa. Miguel, sensible como siempre a la tensión, se acercó más a ella. El trabajo digno nunca debe avergonzar, respondió Lucía levantándose para recoger los platos. Y mis pacientes me necesitan. Tus pacientes te pagan una miseria, espetó Regina. Desde que Ricardo te dejó... ¡Basta! Lucía golpeó la mesa con más fuerza de la pretendida. Miguel se sobresaltó. Miguel, mi amor, ve por tu mochila, se nos hace tarde. Mientras su hijo subía las escaleras, doña Carmen se acercó a Lucía. Hija, tus hermanas solo se preocupan por ti. Desde el divorcio, han pasado 5 años, mamá. Estoy bien. Miguel está bien, tengo trabajo, Tienes 32 años y vives en casa de tu madre, interrumpió Mariana, limpiando ancianos millonarios que ni te agradecen. El timbre del celular de Lucía cortó la discusión. Era del Hospital Ángeles. Tenían un nuevo paciente que requería cuidados domiciliarios intensivos, un empresario que había sufrido un accidente. Tengo que irme, anunció Lucía guardando su teléfono. Miguel, vámonos. Mientras salía de la casa con su hijo de la mano, escuchó a Regina. Ahí va la enfermera del millonario. Ojalá al menos este no sea tan pesado como don Alberto. Lucía apretó la mano de Miguel y siguió caminando. Las palabras de sus hermanas dolían más que los turnos dobles y las noches sin dormir, pero ella tenía algo que ellas no entenderían jamás, la satisfacción de hacer algo significativo con su vida, aunque nadie más lo viera así. Eduardo Montero ignoró la llamada de Daniela, su asistente ejecutiva, por 3ª vez consecutiva. El rugido de su Ducati multistrada ahogaba el sonido del teléfono mientras aceleraba por la carretera a Valle de Bravo. Las nubes grises amenazaban con lluvia, pero eso solo aumentaba su adrenalina. Señor Montero, las condiciones no son óptimas para la ruta de prueba, había insistido Jorge, su jefe de seguridad, esa mañana. Deberíamos posponerla. Pero Eduardo no había construido GreenMex, la empresa de energías renovables más exitosa de México, haciendo caso a las advertencias. A sus 38 años, los riesgos calculados eran su segunda naturaleza. El primer relámpago iluminó el cielo, cuando llegó a la curva pronunciada.
Su mente divagaba entre la próxima junta directiva y la nueva ruta de aventura que planeaba inaugurar para turistas ecológicos. La lluvia comenzó a caer, primero suave, luego inclemente. Su celular vibró nuevamente en el bolsillo de su chaqueta. Esta vez era Patricia, la vicepresidenta de operaciones. «Eduardo, ¿dónde diablos estás? La junta empezó hace media hora. Pat, sabes que odio las juntas de presupuesto. Para eso te tengo a ti. Eres el maldito CEO. No puedes seguir comportándote como si...» La señal se cortó en medio de la reprimenda. Eduardo sonrió bajo el casco, recordando cuando Pat y él comenzaron la empresa en un pequeño departamento de la Condesa. Ahora ocupaban 3 pisos en Santa Fe y él seguía siendo el mismo rebelde con causa. El segundo relámpago lo cegó momentáneamente. La carretera mojada brilló como espejo negro. La curva se cerró más de lo esperado. Eduardo reaccionó por instinto, pero la física tenía otros planes. La Ducati derrapó. En los segundos antes del impacto, su mente registró fragmentos inconexos. El guardarraíl acercándose, el dolor agudo en las piernas, el sonido del metal retorciéndose y, curiosamente, la voz de su madre diciéndole «Ten cuidado, mi amor», como cuando era niño. La oscuridad llegó como una cortina de terciopelo negro. Despertó al sonido de voces y máquinas. El dolor era insoportable. Fractura expuesta en tibia derecha, fractura de fémur izquierdo, fractura de pelvis, escuchó decir a alguien. Necesitará cirugía inmediata. Soy el doctor Ramírez. Una voz clara se dirigió a él. Señor Montero, ¿puede escucharme? Eduardo intentó asentir. El movimiento envió oleadas de dolor por todo su cuerpo. Va a necesitar varios meses de recuperación y rehabilitación intensiva, continuó el doctor. Recomiendo cuidados domiciliarios posteriores a la cirugía. Tenemos una enfermera excelente que... No quiero enfermeras, masculló Eduardo entre dientes. Puedo solo. El doctor Ramírez sonrió con paciencia. Señor Montero, ni siquiera podrá ir al baño solo durante semanas. La enfermera Hernández es la mejor en cuidados post-traumáticos. Ya he solicitado que la contacten. En su estado de semiconciencia, Eduardo recordó a su última enfermera domiciliaria cuando se fracturó el brazo haciendo parapente. La mujer lo había tratado como a un niño malcriado, recordándole constantemente lo afortunado que era por poder pagar sus servicios. «Doctor», murmuró antes de que la anestesia comenzara a hacer efecto, «que no sea como la última, por favor». La oscuridad regresó, esta vez más amable, llevándose consigo el dolor y dejando solo una vaga preocupación sobre lo que le esperaba en su recuperación. Lo último que escuchó fue al doctor diciendo, «Contacten a la enfermera Hernández. Díganle que es urgente». Lucía observó la mansión en las lomas mientras el guardia de seguridad verificaba sus credenciales. La propiedad, con sus líneas modernas y grandes ventanales, contrastaba con su modesta casa en Coyoacán. Ajustó su uniforme y repasó mentalmente el expediente médico. Eduardo Montero, 38 años, múltiples fracturas por accidente en moto. «Adelante, enfermera», dijo el guardia, devolviéndole su identificación. «Doña Tere la está esperando en la entrada». Una mujer mayor, de rostro amable y delantal impecable, la recibió en la puerta. «Bienvenida, enfermera. Soy Teresa, el ama de llaves», sonrió cálidamente. «El señor Eduardo está, bueno, algo irritable desde que llegó del hospital». «Es normal», respondió Lucía siguiendo a Teresa por el pasillo. «Los primeros días son los más difíciles. No necesito que me traten como un inválido». La voz masculina resonó desde el final del corredor. «Puedo sostener mi propio vaso de agua». El sonido de cristal rompiéndose siguió a la exclamación. Teresa suspiró. «Lleva así toda la mañana», murmuró. El anterior enfermero renunció después de 4 horas. Lucía enderezó los hombros y entró a la habitación. La luz matinal inundaba el espacio a través de ventanales del piso al techo, iluminando a un hombre frustrado en silla de ruedas, rodeado de fragmentos de vidrio. «Buenos días, señor Montero», saludó con voz firme pero amable. «Soy Lucía Hernández, su enfermera». Eduardo la miró con una mezcla de vergüenza y desafío. «No necesito una enfermera. Lo que necesito es que me dejen trabajar». «Por supuesto», respondió Lucía, acercándose para limpiar los vidrios rotos. «¿Prefiere que revisemos primero su agenda de trabajo o sus medicamentos para el dolor?» La pregunta lo desconcertó. «Mi agenda. El doctor Ramírez mencionó que es CEO de Greenmex».
Supongo que tiene compromisos importantes. Lucía se arrodilló para recoger los últimos fragmentos. Podemos establecer un horario que combine su rehabilitación con videollamadas de trabajo. Eduardo la observó con curiosidad. El otro enfermero insistía en que me olvidara del trabajo por completo. Mi trabajo es ayudarlo a recuperarse, no dictarle cómo vivir, respondió Lucía, descartando los vidrios. Comenzamos con los medicamentos mientras me cuenta sobre sus pendientes más urgentes. Por primera vez desde el accidente, Eduardo sintió que alguien lo trataba como adulto. Teresa, llamó Lucía al ama de llaves, ¿podría traernos café? El señor Montero y yo tenemos que organizar su rehabilitación. Eduardo, corrigió él, si vas a ayudarme con todo esto, prefiero que me llames Eduardo. Lucía asintió, manteniendo su profesionalismo mientras sacaba su agenda. Bien, Eduardo, necesito que seas completamente honesto sobre tu nivel de dolor. Honestidad por honestidad, respondió él. ¿Cuántos pacientes como yo has abandonado? Ninguno. Lucía lo miró directamente. Pero tú serías el primero si no cooperas con tu tratamiento. Eduardo sonrió genuinamente esta vez. ¿Sabes? Eres la primera persona en días que no me trata como si me estuviera muriendo. No te estás muriendo, respondió Lucía revisando sus vendajes. Solo estás temporalmente roto. Y para eso estoy aquí. Teresa regresó con el café, observando sorprendida la escena tranquila. Eduardo revisaba documentos en su tablet mientras Lucía organizaba sus medicamentos, estableciendo un ritmo de trabajo que ninguno de los enfermeros anteriores había logrado. Por cierto, mencionó Eduardo mientras Lucía ajustaba su almohada, lamento lo del vaso. No hay problema, respondió ella, pero la próxima vez que quieras llamar la atención, trata de no destruir cristal fino. Es una pesadilla limpiarlo del tapete. La risa de Eduardo resonó por primera vez desde el accidente, y Teresa, desde el pasillo, sonrió aliviada. Quizás esta enfermera sí duraría más de 4 horas. El reloj marcaba las 2:15 de la madrugada cuando Lucía escuchó el primer gemido de dolor. Se levantó de inmediato del sofá de la habitación contigua, donde dormitaba entre turnos. «¿Eduardo?», susurró, entrando a la habitación. «Lo siento», murmuró él, con el rostro contraído. «No quería despertarte». «Es mi trabajo», respondió ella, acercándose para revisar sus signos vitales. «El dolor está peor esta noche, ¿verdad?». Eduardo asintió, gotas de sudor perlando su frente. «La pierna derecha es como si me quemara por dentro». Lucía revisó el horario de medicamentos. «Aún faltan 2 horas para la siguiente dosis de morfina». «Cuéntame algo», pidió Eduardo intentando distraerse. «Lo que sea. ¿Qué quieres saber? ¿Por qué elegiste ser enfermera?». Lucía ajustó la almohada bajo su pierna mientras consideraba la respuesta. «Mi abuela enfermó cuando yo tenía 12 años. Cáncer terminal. Las enfermeras que la cuidaron no solo la atendían, la escuchaban, le devolvían su dignidad cada día. Quise hacer lo mismo por otros». «Debe ser difícil», comentó Eduardo, su respiración normalizándose gradualmente. «Ver tanto sufrimiento». «También veo mucha esperanza», corrigió ella. «Como tú hoy intentando revisar contratos mientras apenas puedes sostener la tablet». Eduardo soltó una risa suave. «La empresa es mi vida, o lo era, hasta que me estrellé contra esa barrera». «¿Por qué estabas en la carretera con ese clima?». «Probaba una nueva ruta», explicó ajustándose en la cama. «Quiero crear tours de aventura ecológica, llevar a la gente a conocer nuestros proyectos de energía renovable mientras disfrutan de la naturaleza». «Suena mejor que limpiar ancianos millonarios», murmuró Lucía más para sí misma. «¿Qué dijiste?». «Nada», respondió rápidamente. «¿Y tus padres? ¿También son empresarios?». La expresión de Eduardo se ensombreció. «Fallecieron cuando yo tenía 20 años. Accidente automovilístico». «Lo siento, no debí». «No, está bien», interrumpió él. «Heredé una pequeña empresa de mantenimiento industrial. La vendí y usé el dinero para estudiar energías renovables en Alemania. Cuando volví, inicié GreenMex con Patricia, mi mejor amiga de la universidad». «¿De la nada?». «De la nada», confirmó. «Dormíamos en un departamento diminuto que servía como oficina. Comíamos sopa instantánea 3 veces al día». Lucía lo miró con nuevos ojos. «No eres lo que esperaba. ¿Un millonario arrogante?». «Algo así», admitió ella, checando nuevamente su temperatura. «¿Y tú?», preguntó Eduardo. «¿Siempre quisiste hacer cuidados domiciliarios?». Lucía dudó. «No exactamente. Yo quería especializarme en pediatría, pero la vida tenía otros planes». «¿Qué pasó?». «Es una larga historia»,
respondió ella notando la hora. Y tú necesitas descansar. El dolor está mejor cuando hablo contigo, insistió él. Por favor. Lucía se sentó en el borde de la cama. Me casé joven. Él era abogado, de buena familia. Cuando quedé embarazada todo cambió. Se fue dejándonos con deudas y un bebé en camino. Lo siento. No lo sientas. Miguel es lo mejor que me ha pasado. ¿Miguel? Mi hijo tiene 8 años. Eduardo sonrió. Debe ser difícil. Los turnos nocturnos, ser madre soltera. Lo es, admitió Lucía. Pero como dijiste, el dolor es menor cuando hay alguien que escucha. Se quedaron en silencio un momento. El único sonido era el suave tic-tac del reloj. Lucía, murmuró Eduardo, el sueño finalmente alcanzándolo. Me alegro que seas tú quien me cuida. Ella lo observó dormirse, pensando en lo extraña que era la vida. Aquí estaba, a las 3 de la madrugada, compartiendo historias con un millonario que resultó ser más humano de lo que esperaba. Yo también me alegro, susurró, aunque él ya no podía escucharla. Mamá, la maestra me puso 10 en el proyecto. Miguel irrumpió en la mansión Montero sin previo aviso, sosteniendo en alto su maqueta de energía solar. Miguel. Lucía dejó caer el expediente que revisaba. ¿Qué haces aquí? Deberías estar con tu tía Regina. Se fue a una junta de emergencia, explicó el niño, observando maravillado los ventanales y la decoración minimalista. La señora de la limpieza me trajo. ¿Quién es este pequeño científico? La voz de Eduardo resonó desde su silla de ruedas en el pasillo. Miguel se quedó inmóvil, sus ojos fijos en las piernas enyesadas. ¿Le duele mucho? Miguel, reprendió Lucía. Lo siento, Eduardo. No debería estar aquí. Bromeas. Es la primera visita interesante que recibo en semanas, sonrió Eduardo acercándose. Así que tú eres Miguel. Tu mamá me ha hablado mucho de ti. ¿En serio? Miguel se acercó cautelosamente. ¿Le contó de mi proyecto de energía solar? No, pero me encantaría verlo. Los ojos del niño se iluminaron. Lucía observó, entre preocupada y conmovida, cómo su hijo desplegaba su maqueta en la mesa del comedor, explicando entusiasmado cada detalle. «Sabes, yo trabajo con energía solar», comentó Eduardo. «De hecho, tengo algunos planos que podrían interesarte». «¿De verdad? ¿Puedo verlos?» Eduardo miró a Lucía, pidiendo permiso silenciosamente. Ella asintió, resignada. «Doña Tere», llamó Eduardo, «¿podría traernos galletas? Tenemos una reunión importante de ingenieros». Durante la siguiente hora, Lucía observó cómo Eduardo y Miguel se sumergían en una conversación sobre energías renovables. Eduardo explicaba conceptos complejos con una paciencia que ella no le había visto antes, mientras Miguel absorbía cada palabra como una esponja. «¿Y por eso te lastimaste?», preguntó Miguel de repente, «¿buscando lugares para poner paneles solares?» «Algo así», respondió Eduardo. «Fue un accidente tonto. Tu mamá me está ayudando a recuperarme. Mamá es la mejor enfermera del mundo», declaró Miguel con orgullo. «Aunque mis tías dicen que debería buscar otro trabajo». Un silencio incómodo llenó la habitación. Eduardo miró a Lucía, quien había palidecido ligeramente. «Tus tías se equivocan», dijo Eduardo firmemente. «Tu mamá no solo es una excelente enfermera, también es una heroína». «¿Como los Avengers?» «Mejor», sonrió Eduardo. «Ella salva personas todos los días, no solo cuando hay alienígenas atacando la ciudad». Miguel consideró esto seriamente. «¿Entonces eres como su compañero superhéroe?» Eduardo soltó una carcajada. «No, yo soy más bien el civil que necesita ser rescatado, como Lois Lane». «Pero Lois Lane se casa con Superman». Lucía se atragantó con su café. «Miguel, es hora de irnos. La tía Regina debe estar preocupada». 5 minutos más, rogó Miguel. Eduardo me iba a enseñar los planos de su nuevo proyecto. «Otro día», intervino Eduardo, notando la incomodidad de Lucía. «Primero tengo que ponerme bien, y para eso necesito que tu mamá siga siendo mi superheroína, ¿de acuerdo?» Miguel asintió, recogiendo su maqueta. Antes de salir, se detuvo junto a la silla de Eduardo. «¿Puedo venir a visitarte otra vez?» Eduardo miró a Lucía antes de responder. «Si tu mamá está de acuerdo, serás bienvenido cuando quieras». Mientras madre e hijo se alejaban en el auto de Lucía, Eduardo permaneció en su ventanal, pensativo. Por primera vez en semanas, el dolor en sus piernas parecía un precio pequeño por haber conocido a esta peculiar familia. «Se le ve contento, señor», comentó doña Tere, recogiendo las galletas. «Lo estoy, Tere», respondió él, sin apartar la vista del auto que se alejaba.
Lo estoy. La emergencia ocurrió durante el cambio de vendajes. Santiago, el jardinero, se había cortado profundamente con una podadora. Los gritos alertaron a toda la casa. «¡Traigan el botiquín!», ordenó Lucía, corriendo hacia el jardín con Eduardo, observando impotente desde su ventana. La herida era profunda pero limpia. Lucía trabajó con precisión metódica, sus manos moviéndose con destreza mientras limpiaba, suturaba y vendaba. Todo el personal de la casa observaba en silencio. «Necesitarás antibióticos», indicó terminando el vendaje, «y mantenerlo limpio y seco». «Gracias, enfermera», murmuró Santiago, todavía pálido. «Pensé que perdería la mano». «No exageres», sonrió Lucía, «aunque necesitarás unos días de descanso». Cuando regresó a la habitación de Eduardo, lo encontró mirándola fijamente. «Eso fue impresionante», dijo él. «Solo hice mi trabajo». «No, hiciste más que eso». Eduardo se enderezó en su silla. «Tienes un don, Lucía. La forma en que manejaste la emergencia, cómo calmaste a Santiago. Eduardo, tenemos que cambiar tus vendajes. ¿Por qué no terminaste tu especialización?». La pregunta la detuvo en seco. «Ya te lo dije. La vida tenía otros planes. Planes que incluían a un exesposo irresponsable y deudas», completó Eduardo. «Pero eso fue hace años. No es tan simple». Lucía comenzó a preparar las gasas. «La especialización es costosa, requiere tiempo completo». «Te propongo algo», interrumpió Eduardo. «Greenmex tiene un programa de becas para empleados. No soy tu empleada. Técnicamente lo eres, y necesito una enfermera especializada para mi recuperación». Lucía lo miró con sospecha. «¿Qué estás sugiriendo?». «La universidad tiene un programa vespertino de especialización en enfermería pediátrica». Eduardo tomó su tablet. «2 años. Podrías seguir trabajando mientras estudias». «No puedo aceptar». «No es caridad», cortó él. «Es una inversión. Necesito el mejor cuidado posible, y tú necesitas crecer profesionalmente. Es un ganar-ganar. Y Miguel, no puedo dejarlo solo por las tardes. Puede hacer sus tareas aquí. Ya viste que tenemos espacio», sonrió. «Además, me debe una lección sobre energía solar». Lucía se sentó abrumada. «Mi familia pensará, ¿qué? ¿Que estás mejorando tu vida? ¿Que estás persiguiendo tus sueños?». «No es tan simple. La vida nunca lo es». Eduardo tomó su mano. «Pero a veces necesitamos que alguien crea en nosotros tanto como creemos en otros». Lucía miró sus manos unidas, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Por qué haces esto?». «Porque vi cómo tratabas a Santiago hoy. Porque veo cómo cuidas de Miguel. Porque…». Eduardo hizo una pausa. «Porque mereces la oportunidad de ser más que la enfermera que limpia millonarios». Las palabras de sus hermanas resonaron en su mente, pero por primera vez no dolían tanto. «Tendría que pensarlo», murmuró. «Por supuesto». Eduardo soltó su mano suavemente. «Mientras tanto, ¿podríamos cambiar estos vendajes?». «Empiezan a picar». Lucía rió, agradecida por el cambio de tema. Mientras trabajaba, su mente vagaba entre posibilidades que nunca se había permitido considerar. Por primera vez en años, el futuro parecía algo más que una serie de turnos interminables. «Eduardo», dijo finalmente, terminando el vendaje, «¿podrías mostrarme más información sobre el programa?». La sonrisa de él iluminó toda la habitación. «¿Entonces ahora también estudias?». Regina observaba a Lucía preparar su uniforme para el día siguiente. «¿Con qué tiempo?». Era domingo por la mañana, y la casa en Coyoacán vibraba con la tensión habitual del desayuno familiar. «Los horarios son flexibles», respondió Lucía, ignorando el tono de su hermana. «Y Miguel puede hacer sus tareas mientras estoy en clase». «En la mansión del millonario». Mariana intervino desde la cocina. «Qué conveniente. Eduardo ha sido muy comprensivo». «¿Eduardo?». Doña Carmen dejó su taza de café. «¿Desde cuándo los pacientes son Eduardo?». Lucía respiró profundo. «Es mi empleador, mamá, y está facilitando mi especialización». «¿A cambio de qué?». Regina se cruzó de brazos. «Los hombres ricos no regalan nada, hermanita». «¿Ya se te olvidó, Ricardo?». «Eduardo no es Ricardo. Todos son iguales», sentenció doña Carmen. «Primero te ofrecen el cielo, y después…». «Basta». Lucía cerró su maletín con más fuerza de la necesaria. «Esta es mi oportunidad de crecer profesionalmente. ¿Por qué no pueden alegrarse por mí? Porque te vemos ilusionada». Mariana se acercó, como cuando conociste a Ricardo, y no quieren que progrese, cortó Lucía. «Les gusta más cuando soy la hermana fracasada que pueden criticar».
Un silencio pesado cayó sobre la cocina. «Mami». La voz de Miguel llegó desde la escalera. «¿Ya nos vamos?» «Sí, mi amor. Ve por tu mochila». Regina esperó a que Miguel subiera antes de hablar. La gente murmura: «Lucía, dicen que pasas demasiado tiempo en esa casa. Soy su enfermera. ¿Y por eso tu hijo también prácticamente vive ahí?» Miguel hace sus tareas mientras estoy en clase. Eduardo lo ayuda con matemáticas y ciencias. ¿Lo ves? Mariana alzó las cejas. Hasta suenas como una esposa hablando de su marido. Lucía sintió el calor subir a sus mejillas. Están imaginando cosas. ¿En serio? Regina sacó su teléfono. Porque Patricia Torres, la vicepresidenta de Green Mex, llamó a la oficina preguntando por ti. ¿Qué? Quería saber qué tipo de persona eras. Regina la miró fijamente. Parece que Eduardo está tomando decisiones extrañas últimamente. Son decisiones de negocios. Lucía comenzó a guardar sus libros. La empresa tiene un programa de becas y yo califiqué. Y por eso Patricia Torres está preocupada. Mariana se acercó. Lucy, si está pasando algo con él. No está pasando nada. Lucía cerró su mochila. Eduardo es mi paciente y mi empleador, nada más. Entonces, ¿por qué te sonrojas cuando hablas de él? Presionó Regina. Porque me están volviendo loca con sus insinuaciones. Lucía se dirigió a la escalera. Miguel, es hora. Hija, doña Carmen la detuvo. Solo nos preocupamos por ti. Pues preocúpense menos y apóyenme más, respondió Lucía. Por primera vez en años tengo la oportunidad de hacer lo que siempre soñé. ¿Y si el sueño se convierte en pesadilla? Murmuró Regina. Miguel bajó corriendo las escaleras, salvando a Lucía de responder. Mientras salían de la casa, escuchó a sus hermanas susurrar entre ellas. Los murmullos la siguieron hasta el auto, donde finalmente dejó escapar una lágrima de frustración. ¿Estás triste, mami?, preguntó Miguel. No, mi amor. Lucía se secó la mejilla rápidamente. Solo cansada. Vamos a ver a Eduardo hoy. La pregunta inocente de su hijo hizo eco de las insinuaciones de sus hermanas. Pero mientras conducía hacia las lomas, Lucía se preguntó por qué la idea no le molestaba tanto como debería. La gala benéfica de Green Mex transformó la mansión Montero en un escenario de luces y música. Lucía observaba desde el pasillo del segundo piso, sosteniendo la bandeja con medicamentos de Eduardo. ¿No vas a bajar a la fiesta? Eduardo la sorprendió maniobrando su silla hacia ella. Sabes que no, soy tu enfermera, no una invitada. Eres mi ángel guardián, sonrió él, y técnicamente necesito supervisión médica si bajo. Eduardo, vamos, insistió. Pat está volviéndome loco con los inversionistas. Necesito una excusa para escapar. Reluctante, Lucía lo siguió al elevador. El gran salón brillaba con decoraciones elegantes y personas en trajes de diseñador. ¡Que Eduardo! Patricia Torres se acercó. Los representantes de Green Energy quieren discutir la expansión a Sudamérica. Pat, sabes que debo limitar mi tiempo de pie. Eduardo señaló su silla. Órdenes médicas. Patricia miró a Lucía con apenas disimulado recelo. Por supuesto. ¿Quizás mañana en la oficina? Quizás. Eduardo guiñó un ojo a Lucía. Mientras tanto, necesito aire fresco. Mi enfermera insiste. Lucía lo siguió hasta el jardín iluminado, donde la música llegaba suavemente. Se detuvieron junto a la fuente. ¿Bailarías conmigo?, preguntó Eduardo de repente. ¿Qué? Ni siquiera puedes... Puedo mantenerme en pie unos minutos, interrumpió. El doctor dijo que debo intentar pequeños ejercicios. Esto no es un ejercicio recomendado. Por favor, insistió él, una canción. Tal vez fue la música, o las luces, o la forma en que la miraba, pero Lucía se encontró ayudándolo a ponerse de pie. Eduardo se apoyó en ella, sus cuerpos cercanos por necesidad más que por intención. ¿Ves? No es tan difícil, murmuró él. Se mecieron suavemente al ritmo de la música, más un abrazo que un baile. Lucía podía sentir el corazón de Eduardo latiendo contra su mejilla. Tu recuperación va bien, comentó ella, intentando mantener la profesionalidad. Gracias a ti, respondió él. No solo por esto, por todo. Es mi trabajo. ¿También es tu trabajo hacer que Miguel sonría así? ¿O escucharme en las noches cuando el dolor no me deja dormir? Eduardo, ¿o hacer que cada día quiera ser mejor persona? Lucía levantó la mirada, encontrándose con sus ojos. El momento se extendió, cargado de palabras no dichas. Lucía, la voz de Regina, cortó el momento como un cuchillo. Lucía se separó de Eduardo tan rápidamente que él tuvo que sujetarse de la fuente. ¿Qué haces aquí?, preguntó Lucía.
Trabajo con los inversionistas de Green Energy. Regina la miraba con horror. ¿Qué estás haciendo tú? No es lo que parece, comenzó Lucía. ¿No? Porque parece exactamente lo que te advertimos. Regina se acercó. ¿En qué estás pensando? Señorita, intervino Eduardo. Su hermana estaba ayudándome con mi terapia. Por supuesto. Regina sonrió con frialdad. ¿Es así como llaman ahora a seducir pacientes? Regina, me voy, anunció Regina. Pero esto no se queda así, Lucía. No voy a permitir que arruines tu vida otra vez. Mientras Regina se alejaba, Lucía ayudó a Eduardo a regresar a su silla, sus manos temblando. Lo siento, murmuró él. No, respondió ella, retrocediendo. Yo lo siento. Esto fue un error. Lucía, espera. Pero ella ya se alejaba, dejándolo solo en el jardín, con la música de la fiesta sonando como una burla en la distancia. Es una intervención, anunció Mariana, cerrando la puerta de la sala. Toda la familia Hernández se había reunido esa tarde de domingo, incluso los tíos y primos. Lucía, sentada en el sofá con Miguel dormido en su regazo, observaba los rostros preocupados a su alrededor. ¿De qué hablan? Regina nos contó todo. Doña Carmen se sentó junto a ella. El baile, las miradas, cómo él te mira. Mamá, por favor. ¿Es cierto que Miguel pasa todas las tardes allá? Preguntó tía Rosario. Hace sus tareas mientras estoy en clase. ¿Y las cenas? Presionó Regina. Patricia Torres dice que últimamente cenas ahí casi todos los días. ¿Porque mis horarios? ¿Y los regalos? Interrumpió Mariana. La beca, los libros, la tablet para Miguel, son herramientas de trabajo. Lucía intentó mantener la voz baja para no despertar a su hijo. ¿Por qué convierten todo en algo sórdido? Porque ya vivimos esto, respondió Regina. ¿O ya olvidaste cómo empezó todo con Ricardo? Mientras tanto, en la mansión Montero, otra tormenta se desataba. Es inaceptable. Patricia golpeó el escritorio de Eduardo. La junta directiva está preocupada. Tomas decisiones impulsivas. Gastas recursos de la empresa en programas de becas sin consultar. Es mi empresa, respondió Eduardo, intentando concentrarse en sus ejercicios de rehabilitación. Nuestra empresa, corrigió Patricia, la que construimos juntos, y ahora la arriesgas por... ¿Por qué? ¿Por una enfermera? No metas a Lucía en esto. ¿Lucía? Patricia rió sin humor. ¿Desde cuándo tus enfermeras tienen nombre? Es diferente. Claro que es diferente. Estás enamorado de ella. Eduardo detuvo sus ejercicios. Pat, no lo niegues. Te conozco desde la universidad. Nunca te había visto así. ¿Y eso es malo? Es peligroso. Patricia se sentó frente a él. Eduardo, los inversionistas hablan. La prensa especula. Una relación con tu enfermera. ¿Sabes cómo se ve eso? De vuelta en Coyoacán, la intervención continuaba. Solo queremos protegerte, insistía doña Carmen. ¿De qué? ¿De tener una oportunidad de crecer? ¿De que alguien crea en mí? ¿De que te rompan el corazón otra vez? Respondió Regina suavemente. Lucía sintió las lágrimas acumularse. No saben nada. Sabemos que te estás enamorando, dijo Mariana, y que eso nunca termina bien con hombres como él. Miguel se removió en su regazo, abriendo los ojos. Mami, ¿por qué lloras? El silencio cayó sobre la sala. Lucía abrazó a su hijo buscando fuerzas. ¿Ves? Murmuró Regina. No solo es tu corazón el que está en riesgo. En las lomas, Patricia se preparaba para irse. Solo piénsalo, dijo desde la puerta. Todo lo que construimos, todo por lo que has luchado, ¿vale la pena arriesgarlo? Eduardo miró por la ventana hacia el jardín donde había bailado con Lucía. Tal vez, respondió finalmente, algunas cosas valen más que el imperio que construimos. Patricia suspiró. Entonces que Dios nos ampare a todos. La tormenta se cernía sobre ambas casas, sobre ambas vidas, amenazando con arrasar todo a su paso, y en medio de ella, dos corazones latían con la misma pregunta. ¿Qué hacer cuando el amor y el deber colisionan? La sesión de fisioterapia transcurría en silencio. Habían pasado 3 días desde las intervenciones, y la tensión era palpable. «Estás muy callada hoy», comentó Eduardo, mientras Lucía ayudaba con sus ejercicios. «Me concentro en el trabajo. ¿Cómo te has concentrado los últimos 3 días? Evitando mis ojos, respondiendo con monosílabos. Eduardo, por favor». «No». Él sujetó su mano, deteniendo el ejercicio. «Necesitamos hablar. No hay nada que hablar. Ni siquiera sobre lo que siento por ti».
Lucía intentó retroceder, pero Eduardo mantuvo su agarre, suave pero firme. «He estado aquí antes», murmuró ella. «¿Con Ricardo? Era como tú, exitoso, carismático». Lucía finalmente lo miró. «Me hizo creer que era especial». «Eres especial». «Hasta que quedé embarazada», continuó ella, como si no lo hubiera escuchado. «Entonces descubrí que tenía otra familia, que yo era solo, un entretenimiento. Yo no soy él». «¿No?» Lucía se soltó. «¿Crees que no he notado cómo me mira Patricia? ¿Los murmullos de los empleados? Soy la enfermera que se enamoró del millonario. Es patético». Eduardo se enderezó en su silla. «¿Te enamoraste de mí? Ese no es el punto». «Es exactamente el punto», insistió él. «Porque yo me enamoré de ti desde la primera vez que me enfrentaste, cuando rompí ese vaso». Lucía sintió que le faltaba el aire. «No hagas esto». «¿Por qué no? ¿Porque tu familia no lo aprueba? ¿Porque afecta mi imagen corporativa?» «Porque tengo un hijo», respondió ella, las lágrimas finalmente cayendo. «Porque no puedo permitirme otro error. Porque Miguel es parte del paquete», interrumpió Eduardo. «¿Crees que no lo he pensado? ¿Que no me he enamorado también de su curiosidad, de su inteligencia? Las cosas no son tan simples». «Lo son». Eduardo se levantó con esfuerzo, sosteniéndose del andador. «Te amo. Amo a tu hijo. Amo cómo me cuidas, cómo me desafías, cómo me haces querer ser mejor persona. Eduardo, siéntate, no hasta que me escuches». Dio un paso hacia ella. «He construido un imperio, pero estaba vacío. Entonces llegaste tú, con tu uniforme impecable y tu corazón enorme, y todo cambió. La gente hablará. Que hablen». Otro paso. «He pasado mi vida cumpliendo expectativas ajenas, construyendo lo que otros esperaban de mí. Por primera vez, quiero algo para mí. Te quiero a ti». Lucía retrocedió hasta chocar con la pared. «Tengo miedo». «Yo también», admitió él, ahora a centímetros de ella. «Tengo miedo de perderte, de que tus heridas sean más fuertes que lo que siento por ti». «No puedo», susurró ella. «No puedo arriesgar el corazón de Miguel. Entonces déjame demostrarte». Eduardo alzó su mano para secar una lágrima de su mejilla. «Déjame mostrarte que el amor puede ser diferente, que algunos riesgos valen la pena». Por un momento el tiempo pareció detenerse. Lucía podía sentir el calor de su mano, ver la sinceridad en sus ojos, escuchar el latido de su propio corazón. «Necesito tiempo», murmuró finalmente. Eduardo asintió, dejando caer su mano. «Te daré todo el tiempo que necesites, pero no me rendiré, Lucía Hernández. No cuando finalmente encontré algo más valioso que todo el dinero del mundo». Se tambaleó ligeramente, y Lucía instintivamente lo sostuvo, sus cuerpos cercanos nuevamente. «Deberías sentarte», susurró ella. «Solo si prometes pensar en lo que dije». «Lo haré». Mientras lo ayudaba a regresar a su silla, Lucía sintió que algo había cambiado irremediablemente. Las palabras estaban dichas, los sentimientos expuestos. Ya no había vuelta atrás. La pregunta era, ¿hacia dónde seguir? El auditorio del Hospital Ángeles estaba lleno para la conferencia sobre innovaciones en cuidados médicos. Lucía se deslizó en uno de los asientos del fondo, agradecida por el anonimato que le proporcionaba su uniforme de estudiante. «El siguiente ponente», anunció el moderador, «es el CEO de GreenMex, Eduardo Montero, presentando una iniciativa revolucionaria en el campo de la enfermería». Lucía se enderezó en su asiento. Nadie le había mencionado esto. Eduardo apareció en el escenario, caminando con un bastón pero erguido, fuerte. Su traje gris contrastaba con la simplicidad del podio. «Hace 6 meses», comenzó, «sufrí un accidente que cambió mi vida, no por las fracturas, aunque fueron significativas, sino porque me mostró una realidad que muchos ignoramos, la importancia vital de la enfermería especializada». Sus ojos recorrieron el auditorio mientras continuaba. «Durante mi recuperación, descubrí que muchos profesionales de la enfermería enfrentan barreras para su especialización, recursos limitados, horarios imposibles, responsabilidades familiares». Lucía contuvo la respiración. «Hoy GreenMex anuncia la creación de la Fundación Esperanza». Eduardo sonrió. «Un programa de becas completas para enfermeros y enfermeras que deseen especializarse, con horarios flexibles y apoyo integral». El auditorio estalló en aplausos. Eduardo levantó una mano. «Pero este programa necesita una directora, alguien que entienda no solo la parte académica, sino la humana,
alguien que haya vivido las luchas, los sacrificios, los sueños postergados. Sus ojos encontraron los de Lucía en la multitud. «Lucía Hernández», llamó. «¿Podrías acompañarme en el escenario?». Los murmullos llenaron el auditorio mientras Lucía, con piernas temblorosas, caminaba hacia el podio. «Lucía no solo fue mi enfermera», continuó Eduardo cuando ella llegó a su lado. «Fue mi maestra. Me enseñó que la verdadera sanación va más allá del cuerpo, que requiere compasión, dedicación y un corazón dispuesto a servir». Se volvió hacia ella. «Por eso, frente a todos estos testigos, quiero hacerte 2 preguntas. Primero, ¿aceptarías dirigir la Fundación Esperanza?». Lucía parpadeó para contener las lágrimas. «Sí». «Y segundo», Eduardo tomó su mano, «¿aceptarías casarte conmigo?». El silencio en el auditorio era absoluto. «Eduardo», susurró ella. «Aquí no». «Aquí sí», insistió él. «Donde comenzó todo, en un hospital, rodeados de la profesión que amas, frente a personas que entienden el valor de lo que haces». Se arrodilló con cierta dificultad, pero sin soltar su mano. «Te amo, Lucía Hernández, a ti y a Miguel. No como un millonario que busca una enfermera, sino como un hombre que encontró su propósito gracias a ti». Una voz infantil rompió el silencio. «Di que sí, mamá». Miguel corría por el pasillo, seguido por doña Carmen y las hermanas de Lucía. «Ustedes sabían...». «Eduardo nos convenció», admitió Regina, sonriendo entre lágrimas. «Nos mostró que estábamos equivocadas sobre él y sobre ti». «Entonces...». Eduardo apretó su mano. «¿Qué dices?». Lucía miró a su alrededor, su familia sonriendo con aprobación, su hijo radiante de alegría, el auditorio lleno de colegas conteniendo el aliento, y Eduardo mirándola como si fuera el centro del universo. «Sí», respondió finalmente. «Sí a todo». El auditorio estalló en aplausos mientras Eduardo se levantaba para besarla. Miguel corrió a abrazarlos, y por un momento todo fue perfecto. «La sanación», reflexionó Lucía, «viene en muchas formas. A veces en forma de yesos y vendajes, a veces en forma de perdón y aceptación, y a veces, muy raramente, en forma de un amor que desafía todas las expectativas». La terraza de la mansión Montero brillaba bajo las luces del atardecer. La mesa familiar dispuesta para la cena esperaba a sus invitados. El primer grupo de becarias comienza el lunes. Lucía organizaba los últimos detalles mientras Eduardo ajustaba la corbata de Miguel. «Te ves muy guapo, campeón», sonrió Eduardo. «¿Listo para tu presentación?». Miguel asintió, sosteniendo orgulloso su nuevo proyecto de ciencias. «¿Crees que a las tías les guste?». «Les encantará», aseguró Lucía, besando la frente de su hijo, «como todo lo que haces». El timbre sonó. Doña Carmen, Regina y Mariana entraron cargando postres y abrazos. «Mi amor», doña Carmen abrazó a Miguel. «¿Ese es tu proyecto nuevo?». «Sí», Eduardo me ayudó con los cálculos. «Es un sistema de purificación de agua usando energía solar. Cada día más científico», sonrió Regina sentándose. «¿Quién diría que tendríamos un genio en la familia?». «2 genios», corrigió Mariana, guiñando un ojo a Lucía. «¿Vieron el artículo sobre la Fundación Esperanza en el periódico?». Patricia Torres, la última en llegar, se unió a la conversación. «La junta directiva está impresionada. Las solicitudes superaron todas las expectativas». Eduardo tomó la mano de Lucía bajo la mesa. «Todo gracias a la directora. Todo gracias a la familia», corrigió Lucía mirando alrededor de la mesa. Ahí estaban todos. Su madre, quien finalmente había entendido que la felicidad viene en formas inesperadas. Sus hermanas, que ahora presumían tanto los logros de la fundación como sus propios éxitos. Patricia, convertida en aliada y amiga. Miguel, floreciendo bajo el amor de 2 padres. Y Eduardo, su compañero en esta aventura improbable. «Un brindis», propuso Eduardo levantando su copa, «por los sueños que parecían imposibles, por la familia», añadió doña Carmen. «Por el amor», susurró Lucía. Miguel, con su vaso de jugo en alto, sonrió. «Por los superhéroes». Las risas llenaron la terraza mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de los mismos colores que el amor, cálidos, profundos, eternos. «Porque a veces», reflexionó Lucía mientras observaba a su familia reunida, «las mejores historias de amor no son las que leemos en cuentos de hadas, sino las que escribimos con valor, contra todo pronóstico, un capítulo a la vez».
y esta historia, su historia, apenas comenzaba.